Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en un podcast nuevo en donde hablaremos acerca y compartiremos y nos compartiremos acerca de los miedos. Un humano real no enfrenta sus miedos. Un humano real se monta en ellos y cabalga de una manera fascinante. Si tú hoy atraviesas un miedo o los miedos de los cuales tú tienes memoria y nunca te has puesto delante del miedo y simplemente buscaste la zona de confort, que es lo más sencillo, lo que no requiere de mucho dedicación, y simplemente tomas el camino más corto para simplemente dejar de sentir o creer que dejas de sentir esa sensación de miedo en ti. Y lo único que solucionas es algo temporal, que no resuelve nada. Un humano real resuelve. Un humano real se da la tarea de conocerse. Un humano real simplemente hace un viaje fascinante de descubrimiento interno y externo para conocer su real humano. Un humano real realmente es un humano que no es con pasado ni con futuro, simplemente es un humano aquí y ahora, en donde se da cuenta que no es mi linaje, no es mi ancestralidad, solo soy yo, existiendo aquí y ahora. Un humano real se abre a la posibilidad de conocerse a sí mismo y de experimentar el más fascinante viaje de su vida. Realmente todos aquí, de hecho, hay muchos que me escuchan y que hoy están atravesando alguna situación de algún miedo que no han podido enfrentar en su vida. Esta humana de acá es una humana que se dedicó durante mucho tiempo y fue la dedicación total y absoluta a ella misma para entender su mano, para darse cuenta cuántas situaciones estaban encima de mí y en donde yo me veía tan real en algo que me daba la posibilidad y la seguridad de que yo era eso de lo cual yo creía y yo pensaba. Esta humana simplemente elevó conciencia, caminó un viaje de ser real, de ser genuina conmigo mismo. Si yo me pinto flores, si yo me pongo un maquillaje, alguna sensación que viene a mí, una sensación que todo el tiempo ha venido a mí y de pronto yo no quiero verla, porque sé que está allí, pero simplemente no quiero verla, no quiero verla y simplemente paso la página hasta que nuevamente puede venir ese miedo tan fuerte, resonante y de una manera más fuerte. Y de pronto le pongo atención. O quizás no, quizás continúo con mi vida y busco los medios fascinantes con la inteligencia humana, que es fascinante en el humano, pero no resuelvo esa sensación de miedo que viene a mí y de la cual podría mostrarse en el dinero, podría mostrarse en una enfermedad, podría mostrarse en un miedo a algunos animales, podría mostrarse en el miedo a la comida, podría mostrarse en diferentes ejemplos en nuestro diario vivir. Un miedo a las alturas, un miedo a cruzar la pista,
un miedo a estar dentro de un ascensor, la famosa claustrofobia. No respiro, no puedo, me da ansiedad y de pronto entro en pánico. Aquí hay algo fascinante, hay un tesoro grandioso que la humanidad toda no está viendo. Dentro de ese gran miedo que te produce una sensación de náuseas en la boca del estómago, no es el ascensor, no es el dinero, no es el perro, es algo más profundo que tienes que descubrir, que tienes que mirar profundamente en ti para entender. Por ejemplo, yo tenía miedo a las gallinas. Cuando era muy niña, una vez me asustaron con una gallina y de pronto yo quedé totalmente espantada y hasta mi adultez no pude estar parada al lado de una gallina y simplemente había una sensación en mí de miedo, de que cuando las gallinas extienden sus alas, era un terror para mí. Pero no era la gallina, no era el movimiento de la gallina de extender sus alas lo que me causaba esa pulsación que se volvió y que le puse un nombre, miedo a la gallina. Era más profundo. Era que no me daba cuenta de que lo único que la gallina me mostraba era: extiende tus alas, tus manos. Eres creadora. Creadora. Miedo a extender mis brazos, a ser creadora. Un miedo a ser yo misma. Un miedo a abrir mis alas y crear con mis manos. Y ese miedo que estaba tan profundo en mí, simplemente yo le puse un título, que fue miedo a las gallinas. Y cada vez que veía una gallina extender sus alas, yo me paniqueaba y cerraba los ojos para no verla, porque sentía que me podía hacer daño. Miedo. Y a lo único que yo realmente le tenía miedo era a extender mis alas, a ser yo. A ser yo. Ábrete a crear. Ábrete a crear. Extiende tus brazos y crea. Esto hoy me sucede porque tengo esa capacidad de entender y de ver lo que viene a mí. Esta gran claridad de una conciencia clara que me muestra más profundo aún lo que podría llamarse un miedo a la gallina. Lo mismo me sucedió con el tema del dinero. Siempre he creído que con el dinero yo era un desastre, que no era una gran administradora. Siempre el dinero se puso frente a mí y nunca pude montarme en ese caballo. Siempre el dinero hizo conmigo lo que le dio la gana, pero no era el dinero. Hoy, en claridad de conciencia, comprendo más aún que no era el dinero. Era la capacidad que había en mí de no creer en mí. Tú no sabes hacerlo. Tú no administras nada. Estuviste 2 veces en quiebra. ¿Tú no sabes hacerlo? Más profundo aún, no creer en mí me llevó a ponerle un título: miedo al dinero. Y no era el dinero, era yo, que estaba tan pero tan alejada de mí
que no creía en los pasos que daba. Y eso me alejaba de todas mis capacidades. Y simplemente me puse los títulos más grandes que habían de escasez o de límite en mí. Cuando yo comprendí y entendí y resolví el dinero en mí, fascinantemente me di cuenta que no era el dinero. El dinero está allí, a mi servicio. Era una rigidez absoluta que estaba tan pero tan inmersa en mí, de creer que yo no era lo suficientemente capaz para estar frente al dinero. Arruinas todo, eran las palabras fascinantes que hoy vienen a mí y que hoy simplemente soy la muestra. Si esto realmente a ti te sirve, tómalo y ábrete a lo fascinante que hay en ti. Y esto simplemente lo traigo aquí porque es en mi diario vivir. Esto sucedió en mi diario vivir. Para darme cuenta de todo esto que hoy yo estoy expandiendo, tuve que pasar un proceso fascinante de inmersión a mí misma, de verme a mí misma, para entender en gran claridad de conciencia que yo estaba viendo superficialmente, como si miráramos en una vitrina. Eso, inalcanzable, miro en una vitrina y eso, atravesé la vitrina. Y simplemente, hoy por hoy, el dinero ya no está aquí, yo estoy a la par. Y cada vez que siento cualquier sensación o pulsación que puede venir a mí relacionada con el dinero, o creer que podría haberle dado un mal uso al dinero, porque aclaró eso. Simplemente yo soy un abrazo a mí. Y simplemente lo entiendo en gran claridad de conciencia, porque todo lo que hoy pulsa y se expande en mí está claro. ¿Viene a mí? Sí, en mi diario vivir viene y me lo muestra en gran claridad que no pasa nada. Esta lo hace genial, lo hace muy bien, sabe, resuelve y es fascinante. No es el miedo al dinero, es que yo cada vez más soy más sostenida por un creo en mí misma, por un yo soy fascinante. Fascinante. Esto podría ser con el dinero, podría ser con decisiones. Este simplemente es un ejemplo en mi diario vivir para que tú, si esto realmente es contigo, te abras a esa fascinante profundidad que de hecho hay en tu mano, fascinante información guardada que te mostrará y que simplemente al caminar lo entenderás. Y si tú eres la dedicación a ti misma de ser contigo, todos los porqués y todas las dudas y todos esos miedos se irán aclarando en ti para ver más claro, para escuchar todo y dejar de doler. Ustedes no se imaginan lo fascinante que es no doler. No doler. No matter where. O no matter where.
no importa dónde. Cualquier lugar, ambiente en el que yo me encuentro, yo no duelo. Yo entiendo en gran claridad de conciencia lo que viene a mí y lo que se me muestra. Solo ahora es expansión continua en mi diario vivir. Y simplemente es esto lo que hoy te traigo aquí. Los miedos simplemente solo fueron títulos que le pusimos a una gran pero gran entendimiento profundo que encontrarás en tu humano. Conviértete en un humano real, que es aquí y ahora, que es el jinete de su vida, que es el que conduce su vida, que es el que comprende, resuelve, gestiona, ordena todo en su vida. Y es el que crea a cada instante en su diario vivir. Es el que crea para su autosuficiencia, es el que crea en sus emociones, es el que realmente es y es visible ante todo. Ve todo de una manera clara y fascinante. Hasta un nuevo capítulo. Gracias.